Aleluya, bendito es el abacados, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, amados Zahín. Vamos a iniciar este Sidur de entrega de Shabbat, pero queremos aprender mucho de la bendita palabra del Todopoderoso. Vamos a exaltar al Eterno. Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive. Aleluya, 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 bendito es el abacados. Muy bien, amada Keilah. Espero que estén pasando muy bien el Shabbat. Vamos a cantar el Shema Israel. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel en todo el mundo. Yahweh, Yahshua HaMashiach, uno es. Amén, uno es. Amén, uno es. Aleluya. Bendito es el Todopoderoso. Voy a pasar de este lado para ministrarles la palabra. Tomen asiento, amados Sahim. Muy bien, vamos a hacer una oración, amados Sahim. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de Don Yahshua HaMashiach, por favor enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, Soda Gabá Yahshua Moshicheinu, nuestro Mesías Yahshua, Omen, Beomen, y exaltemos porque es fiesta. Bueno, vamos a ver entonces el día de hoy Bartimeo, pero antes vamos a leer el Salmo 91. Abran su Tanaj en el Salmo 91, por favor. Y bueno, aquí para los nuevecitos les voy a hacer varias aclaraciones. En lugar del Altísimo, pónganle Todopoderoso, porque son las naciones paganas las que desean el Altísimo, ¿sí? Y cuando diga, ahorita les explico. Por ejemplo, cuando diga aquí el abrigo, es Altalit, él mismo lo dijo. Jerusalén, 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 que quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, ¿verdad? Bajo las alas de su talit. En Malaquías 4:2 dice que nacerá el sol de justicia, Yahshua HaMashiach, y que en sus alas traerá salvación. Muy bien, Salmo 91. El que habita al talid del Todopoderoso morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, del talid, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Lo crees? Eso es. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Todopoderoso por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach sellamos la oración. Amén, Beomen, y aplaudimos porque estamos en fiesta, es Shabbat. Vamos por favor a Marcos, el Evangelio, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. En Marcos son pocos versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos, pero hay una lección tremenda aquí, ¿sí? Bueno, les voy a ministrar y después lo leemos, ¿de acuerdo? Bartimeo, el que era ciego, ¿verdad? Bar quiere decir hijo en arameo, y Timeo, pero no tanto Timeo, sino Timai, que quiere decir honorable. Entonces era hijo del honorable, por así decirlo, ¿sí? Así se traduce, digamos. Bueno,
Aquí yo logro ver en estos pocos versos, hay cantidad de enseñanza, se ven principios profundos sobre una cuestión, sobre la cuestión de uno, oportunidades, y dos, persistencia. Y eso es lo que tuvo Bartimeo, tuvo su oportunidad y la aprovechó. ¿Por qué? Porque perseveró, tuvo persistencia. ¿Sí? 3, el resultado. O sea, el resultado fue que Yahshua lo sana. Entonces, si nosotros tenemos, se presta la oportunidad, porque hay veces que se abren las ventanas del cielo de una manera especial para nosotros. Cuando sea eso, cuando tú sientas que va a venir no es premonición ni adivinación ni nada de eso. Es que el Eterno es bueno y Él avisa cuando va a bendecir abundantemente. Yo lo sé, es así, hermanos. Bueno, ahora vamos a hablar de la oportunidad. La oportunidad fue en el momento preciso. No hubo antes ni un después. ¿De acuerdo? Y Bartimeo, vamos a decirle Bartimeo para que los nuevecitos no los confundamos, no permitió, él no permitió que su condición que tenía limitara su capacidad de reconocer una oportunidad única. Eso sí me gustaría que lo anotaran. Bartimeo no permitió que su condición de ser invidente, de ser ciego, ¿sí? Lo limitara de reconocer una oportunidad única. Como punto siguiente, reconocimiento del entorno. Aunque él no podía ver, su oído estaba atento y él administró la información, o sí, administró bien la información que recibía del entorno. Esa algarabía de que venía Yahshua HaMashiach. Entonces él no desaprovechó eso. Él administró bien eso, esa información que recibía del entorno por medio de su oído, ya que no podía ver. Y entonces él identificó que Yahshua pasaba por allí. Pero era algo más que verlo, porque él no podía ver. Era más que oír, no, sino él sintió en su corazón. Ahora, vamos a ver por qué tuvo esa revelación, Bartimeo. Tuvo una iniciativa inmediata. No se esperó. Eso es lo que todos debemos de hacer. Entendió que el tiempo de la oportunidad era limitado. ¿Nosotros acaso ya entendimos que el tiempo de la oportunidad de arrepentirnos y no volver a pecar es limitado? Porque ya no falta nada. Los mares se están contaminando. La guerra se va a complicar. Hay cosas muy tremendas, muy tremendas. Entonces, Rusia ya tiene submarinos nucleares por todos lados. Y los ejércitos ni siquiera se han dado cuenta. O hacen ojo de hormiga, como decimos aquí en México, como que no los ven. Pero ya hay submarinos nucleares, o sea, con capacidad de lanzar una bomba nuclear. Porque hay submarinos nucleares, sí, lógico, lo que los propulsa, ¿verdad? Pero no, ya para atacar. Ni siquiera se han dado cuenta muchos que hay eso. O se han dado cuenta porque es parte de la élite y todo eso, pero esto ya está, hermanos, ya está. Entonces, a ver, tuvo una oportunidad de aprovechar eso y era limitada. Vuelvo a repetir, nosotros ya aprovechamos eso porque él sí lo aprovechó y era ciego. No esperó, fíjense, Bartimeo no esperó que la multitud se dispersara y que como que lo dejaran solo con Yahshua. No, eso no iba a ocurrir porque Yahshua siempre estaba rodeado, bendito es su nombre, de multitud de gente. Entonces no esperó que se dispersara la multitud, no, sino que actuó rápido en el presente. Qué tremendo, ¿verdad?
tuvo persistencia, él tuvo persistencia ante la oposición. Él tuvo persistencia ante la oposición que había. Porque tuvo oposición ahí mero, ahí donde él estaba. Ahorita lo vamos a ver, escuchen muy bien esto. En la administración de cualquier visión, cuando uno tiene una visión, los profetas, por ejemplo, recibían una visión. El pueblo está pecando. No decía Yahweh, pongan atención Roim, pongan atención todos hermanos, el profeta no recibe algo, a veces sí, pero es muy raro, algo específico. Este y este y este está pecando. No, generalmente no es así. ¿Se acuerdan de aquel que tomó el lingote de oro y el manto babilónico? No se lo reveló a Moshe, tuvo que ir por partes, ¿se acuerdan? Perdón, a Josué, tuvo que ir por partes, ¿sí? Entonces normalmente los profetas, los Nabín, los atalayas, recibimos una revelación. El pueblo está pecando. No una revelación directa de qué personas son, pero recibimos eso y entonces hay que atalayar. Bueno, entonces, a ver, yo decía, en la administración de cualquier visión, siempre habrá voces externas que intenten detener el progreso. Siempre va a haber voces externas que intenten detener el progreso. Críticas. La multitud le manda callar a Bartimeo, pero él gritaba mucho más. Usó su voz como su único recurso disponible para captar la atención de Yahshua. Fíjense muy bien lo que digo. Usó su voz, no tenía otro recurso más que gritar. Ahora, Bartimeo no permitió que el protocolo social o el rechazo de los demás desviaran su objetivo de alcanzar un milagro. Vayan anotando porque es muy importante. Entonces no permitió que el protocolo social o el rechazo de los demás desviaran su objetivo de alcanzar un milagro. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Uno de los actos significativos de Bartimeo fue cuando, al ser llamado, arrojó su capa, no su talit, sino arrojó su capa, su cobija, donde él se sentaba para recoger las monedas que le daba la gente. Eso habla mucho, eso es algo muy significativo. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Él, como mendigo, él priorizó sus recursos. Por eso, por haber priorizado, recibió el milagro. Miren, por la fe, porque al priorizar sus recursos, demostró su fe echando la cobija fuera, porque él sabía que ya no iba a necesitar la cobija. El talit sí lo tenía, pero él sabía que ya no iba a necesitar la cobija, porque sabía por fe que Yahshua lo iba a sanar. Una pregunta, ¿lo mismo nos pasa a nosotros? ¿O estamos dudando mil cosas? ¿Sí? Bueno, ahora, cuando Yahshua le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo no fue ambiguo, ni se anduvo por las ramas, como decimos aquí en México, amados hermanos, amadas hermanas. No pidió limosna ni compasión general, no. Él pidió que se le devolviera la vista, que pudiera ver. Recuerden ese acto muy importante, a ver, fe antes del milagro, él arrojó la cobija, ¿sí? Él recibía críticas y no se dejó, y le decían, cállate. No se dejó callar, no se intimidó pues. Y es que en Israel, en ese tiempo, que un mendigo
se pusiera de pie y empezara a gritar, era considerado una irreverencia total. No lo lapidaban, pero sí lo podían sacar de ahí a golpes y llevarlo a otro lado. Fíjense, así era. No se consideraba algo correcto que un mendigo empezara a gritar. Por eso lo estaban callando. O sea, hay que traspolarnos a la historia, pero también a las costumbres de Israel de ese tiempo. Entonces, ¿qué pidió Bartimeo? Recobrar la vista. A ver, no sabemos si la había perdido, si él ya veía y la perdió, pues, o si nació de nacimiento. No, yo siento aquí por el contexto que más bien veía y perdió la vista por algún accidente, algo que le haya pasado. Porque cuando se habla del ciego de nacimiento, lo dice con todas sus letras la Biblia, que era el muchacho ciego de nacimiento. ¿Sí se recuerdan? Bueno, ahora escuchen bien. Él tuvo una buena administración de priorizar las cosas. Y eso requiere objetivos claros. ¿Tú qué es lo que deseas, amado hermano, amada hermana, para este fin de Shabbat, pero más bien para la semana? No lo digas ahorita. Pero tienes sus objetivos. Hay que tener objetivos claros. ¿Qué es lo que yo quiero hacer esta semana? Por ejemplo, mañana Rishon, domingo yo ya trabajo. El lunes, ¿qué voy a hacer? El martes, ¿qué voy a hacer? Y así, sí. Y luego ya Shabbat descansar. Tener el privilegio de venir a ministrarles, aleluya, de bendecirlos. Bueno, entonces, grábate muy bien eso. Usa bien pon primero las cosas, primero Yahshua, pero ten una buena administración y eso requiere objetivos claros. Ahora, Bartimeo reconoció la autoridad porque él, le dicen en el original hebreo, o sea que aunque está en griego, pero fue traducido del hebreo, ¿sí? Él reconoció al llamarlo Raboní, no Raboni, sino Raboní con acento en la I, porque todo lo que termina así en hebreo se acentúa al final, como palabra aguda, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo dice el Salmo 23, Yahweh Roí, Yahweh es mi pastor, y Raboní significa mi gran maestro, mi maestro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces Bartimeo reconoció eso, esa autoridad de Yahshua. Reconoció la fuente de su salvación, tanto de la vista como del alma. Y entonces, ¿qué hizo él? Alinear su voluntad a la soberanía de Yahweh. Y por eso fue sanado. Ahora escuchen muy bien. La administración de algún propósito no termina cuando se alcanza el objetivo. Voy a volverlo a repetir porque eso es importante. La administración de algún propósito no termina cuando se alcanza el objetivo, sino como que se gestiona el éxito obtenido. Es decir, voy a explicarlo mejor. A ver, no termina cuando el objetivo es alcanzado, sino como que se gestiona un éxito obtenido. ¿Sí? Es decir, no nada más, bueno, ya alcancé este objetivo y ya, hasta ahí la dejo. No, ese fue un éxito obtenido, pero tenía que venir otra cosa después para Bartimeo. ¿Cuál? Seguir a Yahshua. Seguir a Yahshua. Muchos fueron sanados y no siguieron a Yahshua. Fueron sanados de la vista o de muchas enfermedades, de lepra, etcétera, endemoniados y demás. Pero ya no siguieron a Yahshua. Entonces, a ver, explico. Una vez que tú alcanzas un objetivo en Yahshua, tienes que preguntarte, o más bien decirte que eso fue un éxito obtenido gracias a Yahshua, por su misericordia, su compasión. Pero tiene que tener ese objetivo otra cosa más. Es decir,
Eso es un éxito obtenido, pero debe de haber otra cosa más después. ¿Sí? ¿Para qué te sana y me sana el Eterno? Para seguirle sirviendo. No nos sana para quedarnos ahí estáticos. No, sino para poder seguir trabajando fuera de Shabbat y seguir llevando el pan a la casa. Y también en el caso de un servidor, pues para poder seguir ministrando. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Ahora, una vez recuperada la visión, es decir, la vista, no se fue por su cuenta. Me voy, gracias Yahshua. No, sino que seguía a Yahshua por donde quiera que iba, en el camino por donde quiera que iba. Ahora, su vida transformada ya de Bartimeo se convirtió en un recurso para inspirar a otros y glorificar el nombre de Yahweh. Pongan mucha atención a esto. Me voy a ir despacito para que lo anoten. Su vida transformada ya de Bartimeo, al poder ver, se convirtió en un recurso para inspirar a otras personas, hombres y mujeres, y glorificar el nombre de Yahweh. Recordemos, él identificó la autoridad de Yahshua. Eso es lo primero que tenemos que entender. Cuando alguien no identifica la autoridad de Yahshua, lo primero que hace es no guardar Torah. No le interesa guardar el Shabbat ni las fiestas. Y si algún día las guardó, eso fue pura hipocresía. Y entonces las deja y ya. Quiere decir que no se identifica la autoridad, es decir, no se dice, bueno, yo digo que sí, Él es el Mesías. No, sino que se deja todo, ¿verdad? Entonces es muy importante identificar la autoridad de Yahshua para guardar Torah. Por eso ves que el mundo no quiere Torah, porque no quieren reconocer que Él es autoridad, que Yahshua es autoridad. Ahora, ¿qué dijo Bartimeo? Yahshua, hijo de David, ten compasión de mí. Tremendos gritos, tremendos. ¿Qué tuvo Bartimeo? Una fe audaz. Así la debemos de tener. Y la transición de la oscuridad a la luz, tanto en lo físico como en lo espiritual. Aunque él ya reconocía, al decir hijo de David, reconocía que Yahshua era el Mashiach y es el Mesías, y él viene pronto. Pero fue una transición mayor de la oscuridad, de la vista, hacia ver la luz. Y también se aumentó su espiritualidad sin duda, tanto que siguió a Yahshua. Entonces tuvo una transición de oscuridad a luz física y de oscuridad a luz espiritual. Él no utilizó un término, hermanos, hermanas, que leemos mucho en la Biblia. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Él no utilizó Yahshua el Nazareno, como hacía la multitud. No, él utilizó un título mesiánico, hijo de David. Ahora, él está declarando entonces, al decir hijo de David, recalco esto, que Yahshua es el Mesías prometido en las Escrituras, en la Torah, en los profetas, en los salmos. ¿De acuerdo? Y aunque era ciego de los ojos, tenía una visión espiritual más aguda que la de muchos líderes religiosos de su tiempo. Qué increíble, ¿verdad? Los demás no podían ver, estaban ciegos. Tuvo también Bartimeo insistencia, persistencia. Aunque lo callaban, cállate, él seguía gritando, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, repito, la multitud manda que se calle, pero él grita mucho más fuerte. Representa varias cosas. Su desesperación.
La desesperación de un santo, de un justo, que no se rinde ante nada. Él no se rindió, fíjense muy bien, ante el protocolo social. Porque si un rabino, un maestro de Torah, iba pasando, todos deberían cuadrarse, como se dice aquí en México, o sea, guardar distancia y respeto. Sin embargo, hubo escenas, los vemos aquí en la Biblia, como cuando todos lo apretujaban y se acuerdan que una mujer le toca su talit, alguien me tocó. Pedro dice, ¿por qué preguntas quién te tocó? Todos te tocamos. Vamos aquí, vamos todos apretados, por así decirlo. Pero cuando pasaba generalmente un rabino, un more de la Torah, todos se debían de cuadrar, porque sabían que era luz de Israel para las naciones, para las naciones. Bueno, entonces aquí él, aunque no se acercó directamente, lógico, porque no veía, y bueno, de todas maneras no lo iban a ayudar si le estaban diciendo que se callara, ¿verdad? Entonces él no se rinde ante el protocolo social, era un protocolo social que todos deberían de respetar, pero ante la urgencia, y él sabía que era una oportunidad y que su tiempo era limitado. Si pasaba y no gritaba, se iba Yahshua. Pero eso no iba a suceder. Esto ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo en lo espiritual, hermanos. No hay nada por coincidencia. Ahora, una pregunta. ¿Por qué le pregunta a Yahshua, ¿qué quieres que te haga? La respuesta es, bueno, porque Yahshua sabía que estaba ciego, porque Él es omnipotente y aparte físicamente lo estaba viendo. ¿Por qué le pregunta, ¿qué quieres que te haga? La respuesta es para todos nosotros, para que Bartimeo, en este caso nosotros, todos, articulemos palabra, articulemos nuestra fe en palabras, nada más en pensamiento, ¿verdad? Por eso ya Bartimeo entonces responde. Entonces, ¿dónde fue el encuentro? El encuentro fue en Jericó, una ciudad que fue la primera conquistada por Josué y también maldecida después. Fíjense muy bien dónde ocurrió esto. Entonces, pues es ahí precisamente donde sucede el milagro de Bartimeo. Y eso fue por compasión de Yahshua HaMashiach. Ahora, es una ironía, ¿verdad, hermanos? Es una ironía espiritual. El ciego es el que mejor ve. ¿Cómo es posible eso? Y yo lo he visto con mis pacientes. Hay pacientes que tengo invidentes, perdieron la vista por un accidente o por diabetes, no se cuidaron y bueno, se les complicó una retinopatía diabética, cataratas y sobre todo, bueno, las cataratas se operan y ya, pero la retinopatía diabética ya el daño está hecho. Bueno, por eso se pierde la vista con la diabetes. Entonces, hermanos, todos, aunque no seamos diabéticos, cuidémonos de comer mucho dulce. Y los diabéticos con mayor razón y tomar sus medicamentos que les prescriba su médico, cuídense. Y haciendo siempre oración, siendo kadoshim, siendo santos. Entonces es una ironía de sello espiritual que el ciego es el que mejor ve. Y es realmente el que ve quién es el maestro. En el contexto social de Israel, amados hermanos, un mendigo ciego era irrelevante, o sea, no se le ponía atención. Y se consideraba irreverente si se levantaba y empezaba a gritar en el contexto de Israel de esa época, de la época de Yahshua, cuando estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, fíjense muy bien, su fe no se asimiló ante la presión social. Subraya eso porque eso es para nuestros tiempos. Su fe, nuestra fe, no se debe asimilar ante la presión social.
porque habrá, no sé, es un decir, 5 millones de personas, es un decir, creo que es mucho más lógico, pero bueno, un ejemplo. Habrá 5 millones de personas alrededor tuyo y tú eres el único o única que guardas Torah. Shabbat viene y los pactos y todo, el recato y demás. Y 5 millones de personas no, y eso te hace presión, como bullying. Cuando tú empezaste a guardar Torah, qué antipático eres, ya no comes carne de puerco, ya no comes mariscos, antes te invitaba, venías a mi casa, ahora le haces fuchi a todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pongámonos en el caso de Bartimeo. Entonces su fe no se asimiló ante la presión social. Y cuando las personas tienen una fe de azúcar y la buena semilla cayó al lado del camino o entre piedras y espinos, pues lógico que el diablo viene y lo hace pedazos, sea hombre o mujer. Ahora, Bartimeo ya no planea para nada, en sus planes pues ya no pensaba volver a sentarse a mendigar. Por eso echó la capa. Perdón que sea repetitivo, pero hay puntos muy, muy importantes. Yahshua sabe lo que necesitamos, pero Él quiere oír nuestra necesidad con claridad de nuestra boca, de nuestros labios. Él lo quiere oír. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Se acuerdan de ese estudio? Muy profundo. Entonces, si no dijera, dilo en el pensamiento y yo de todas maneras te oigo, porque si nos oye, sabe nuestros pensamientos, es el único. Eso está escrito en Isaías, el profeta. Entonces, la cuestión está que Él quiere que articulemos lo que necesitamos, que digamos, necesito esto, pero con claridad. Ya lo he ministrado, hermanos, hermanas, no yéndose por acá, por allá, como si estuvieras hablando con un humano. Mira, ¿cómo estás? ¿Verdad que amaneció nublado hoy? ¿O hace mucho calor? Y ya, para ir al punto. No, con Él no. Él es el Todopoderoso, aleluya. Ir al grano. Raboní, mi maestro. Es una forma más personal y mucho, mucho más reverente que rabí. Él le dijo Raboní. Él quiere ver quién le está sanando. Por eso le urgía ver. Quería conocer físicamente al Mesías. Y el Eterno se lo concedió. Voy a tomar un poco de agua. Bendito es el abacados. Entonces nosotros queremos conocer físicamente al Eterno. Él ya viene. Aleluya. Sí. Ahora, la mayoría de las personas no seguían a Yahshua, ya lo mencioné, después de que lo sanaba. Lo sanaba y se iba cada quien por su lado. No, aquí Bartimeo lo sigue. Entonces, a ver, ¿de dónde nos sacó el Eterno? De la inmundicia. Estábamos en pecado. Muchas veces, muchos hermanos se arrepintieron en una enfermedad. Te salvó, ahora seguirlo hasta el final. No irse para allá, porque hay mucha gente malagradecida. Esto sí me gustaría que lo anotaran. La sanidad no fue el fin, sino el comienzo de una vida de servicio a Yahshua HaMashiach. La sanidad no fue el fin. O sea, el fin de finalidad, no, sino me refiero de término, de terminar. No, la sanidad no fue el fin, sino el comienzo de una nueva vida, o una vida nueva en servicio a Yahshua HaMashiach. Bueno, ¿dónde sucedió el milagro? En Jericó. Era el paso hacia Jerusalén. Él gritó, ya lo vimos.
La oración de Bartimeo o la petición fue persistente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y fíjense muy bien, a ver, aquí yo puse algo en mis apuntes espirituales, o sea, el grito, la oración persistente que atraviesa el reino del mundo. A ver, ¿cómo es eso? Aquí están los reyes del mundo, ¿no? Por así decirlo, las autoridades del mundo, el protocolo social, lo que tú quieras, ¿sí? Autoridades federales, estatales, municipales. Estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero bueno. Nuestra oración debe ser tan persistente que atraviese eso, el reino del mundo, porque el reino es de Satanás. Lo tiene en sus manos. Para los nuevecitos, cuando Noé salió cuando hizo a Adán y Eva y no había pecado, le dijo, creced, multiplicaos, someted la tierra y sojuzgadla. 4 cosas. Cuando Noé sale del arca, le dice, creced y multiplicaos, someter la tierra. Ya no le dijo sojuzgarla, porque la autoridad pasó a Satanás. Por eso en Lucas 4, Satanás, Yahshua Mashiach lo reprenda, a él todos sus demonios seguidores, lo tienta a Yahshua. Entonces, tenemos que atravesar eso, el reino del mundo, ¿sí? Y eso solamente en santidad. Entonces, Yahshua iba a Jerusalén para ofrecer su vida por nosotros. Y se encuentra en Jericó con Bartimeo. Ahora, vamos por favor a Josué. A ver, vamos a Josué. Pónganle una hojita ahí, ahorita regresamos. Vamos a Josué. Sí. Muy bien. En el capítulo 6, verso 26. Josué 6, 26. ¿Ya lo tienen? Sí. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y edificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor siente sus puertas. Tremendo. Y te remite a Primera de Reyes 16, 34. Esa fue la primera ciudad que conquistaron. ¿Se acuerdan? Tocaron el shofar, eso ya está explicado. Vean el libro de Josué, está en este mismo canal. Pero vamos a Primera de Reyes para que entendamos cómo el Eterno es misericordia total. Primera de Reyes, sí, 16, 34. ¿Sí? En su tiempo, y el de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, se maldijeron. Tremendo, cuando un siervo dice algo, el Eterno lo respalda, si es un siervo realmente llamado por el Eterno. Ahora, muy bien. Entonces aquí el contraste, bueno, ya la ciudad era maldita, sin embargo Yahshua ahí realiza un milagro porque Él es el Rey de la Gloria de todo el universo. Ahora atención, mucha atención hermanos, hermanas. El contraste de la ceguera, fíjense muy bien, el contraste de la ceguera de Bartimeo, ¿cuál es el contraste que yo encuentro en este mismo capítulo? Vamos a Marcos 10, verso 35. Fíjense, mientras Bartimeo estaba con humildad gritando, Hijo de David, ten compasión de mí, 2 de los apóstoles o discípulos se estaban peleando por quién iba a ocupar el mejor lugar. Marcos 10, verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo,
Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, esa nada más, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué terrible, ¿verdad? Qué contraste. Ellos veían, pero a medias. Bartimeo no veía físicamente, pero tenía una visión espiritual tremenda. No estaba pidiendo el mejor lugar, ¿verdad? 38. Entonces Yahshua les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos, Yahshua. Ellos dijeron, podemos. Yahshua les dijo, a la verdad del vaso de que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y entonces, si tú recuerdas, Jacobo fue el primero en ser martirizado. Tremendo. No hacer cosas así para nada, no querer el primer puesto nunca. Y eso siempre nos dice, si te invitan a una boda, siéntate en el último lugar. A lo mejor el anfitrión te dice, ven, acércate. Pero no que estés hasta adelante y te diga, vete para atrás. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ese es un contraste tremendo, hermanos. Discutiendo sobre cuál sería el más grande en el reino. Eso es ceguera espiritual. Lógico, después se arrepintieron, ¿verdad? Y fueron salvos los dos. Entonces un hombre físicamente ciego en la ciudad maldita es el que realmente reconoce la identidad de Yahshua Mashiach al decirle a Raboní, decir, hijo de David, tú eres el Mesías, en pocas palabras. Yahshua sana a Bartimeo en la salida de Jericó. ¿Sí? ¿Por qué? Todo eso tiene un propósito, hermanos. Todo tiene un propósito. Yahshua está limpiando el camino, fíjense muy bien, anótenlo, para su entrada triunfal en Jerusalén. Por eso fue a la salida de Jericó. Yahshua está limpiando el camino para su entrada triunfal en Jerusalén. Al gritar Bartimeo, hijo de David, está proclamando que él es el rey legítimo de Israel y que está ahí presente. Un título real. No le dijo Yahshua de Nazaret, que es un título geográfico. ¿Sí? Geográfico. Es como si a ti te dicen Pablo de Puebla, ¿no? O sea, ¿de dónde eres? No, eso es un título geográfico. Aquí le dijo Yahshua, sí, o sea, le está dando su hijo de David. Es el título mesiánico. Entonces, Rabí quiere decir mi maestro. Raboní quiere decir mi gran maestro. Es una expresión de entrega total. Anótenlo, hermanos, les va a servir. A mí me ha servido mucho. Entonces, decir Raboní quiere decir mi gran maestro. Y entonces es una expresión de entrega total. Bartimeo y Miriam de Magdala usan el término Raboní. Son los únicos dos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, Bartimeo y Miriam de Magdala, los que utilizan ese término de Raboní. Entonces Bartimeo pasó de la exclusión social a la luz del discipulado. Fíjense qué bonito. Voy a volver a repetir eso. Bartimeo pasó de la exclusión social, cállate, quién sabe qué, etcétera, etcétera, ¿sí? A la luz del discipulado, por seguir a Yahshua. Yahshua le dice, tu fe te ha salvado. Y eso significa salvación integral, integral. Salvación del alma, salvación o sanidad de la vista, etcétera. Entonces, a ver, en un inicio,
Él está sentado junto al camino con su cobija para recoger monedas. Es como un espectador marginado por la sociedad. Al final de todo el milagro que le hizo Yahshua, ya seguía a Yahshua en el camino. Primero, fíjense qué bonito, primero pedía ayuda. Segundo, se convierte en un discípulo activo. Se convierte en un discípulo activo. Entonces, primero pedía ayuda y después se convierte en un discípulo activo. Ahora, él está declarando, Bartimeo, lo que muchos líderes religiosos se niegan a admitir. Decir hijo de David. No vamos para allá. Bueno, si quieren ahorita vamos para allá. Segunda de Samuel capítulo 7. Ahí Bartimeo utiliza el título en referencia al pacto que Yahweh hizo con el rey David. A ver, anoten esto. Bartimeo hace el título, hace como referencia el pacto, ¿sí? O sea, más bien se dirige hacia el pacto que Yahweh hizo con el rey David. Entonces vamos a el segundo libro de Samuel. Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Muy bien. Y si ustedes quieren leerlo ahí en su casa, terminando Shabbat, vayan antes de que se ponga el sol. Pero aquí ya está el pacto, ¿sí? Muy bien. Verso 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y cuando tus días, verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre que el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Shaul, el rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Por eso le decía hijo de David. Delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Yahweh y dijo, Señor Yahweh, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y ahí sigue la narrativa. Pero básate más bien del verso 12 al verso 18. Y ese es el pacto que hizo con el rey David. Esa es la enseñanza que yo les quería compartir de Bartimeo. Es una enseñanza bastante hermosa porque hay mucha, valga la redundancia, mucha enseñanza. Que no te dejes presionar por el entorno, que se dicen, cállate, tú sigue hablando Torah. Aleluya. Y si no te aceptan aquí, sacúdete los pies, como dijo Yahshua, y vete a otro lado. Aleluya, me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Hay mucha enseñanza, hermanos, mucha enseñanza. Muy bien, vamos a dar toda Gabá. Muchas gracias al Eterno, porque hace brotar el pan de la tierra. Perdón, discúlpenme. Ando así con 1000 datos, no, 1,5 billones de datos en la cabeza. Vamos a dar toda Gabá. Padre Eterno, te damos toda Gabá por tu palabra, con esta enseñanza de Bartimeo. Abacados nos ha quedado claro que es cada punto. Te damos toda Gabá por ministrar nuestro corazón. En el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Exaltemos al Eterno porque Él vive y eso es lo que vamos a hacer. Amados Sajín, llegamos al final de este Sidur. Recuerden que en su país, hasta que se ponga el sol, ya se acaba el Shabbat. No se puede empezar a laborar hasta que realmente se ponga el sol. ¿De acuerdo? Levanten sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. Amén.
Yevarechecha Adonai, Yahweh, Veishmerecha Yael Adonai, Yahweh, Panabelecha Bichunecha, Isa Adonai, Yahweh, Panabelecha Bichunecha, Veyashelecha Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Y nos deseamos buena semana. Que seas prosperado en todo y por todo. Y voy a estar orando por la Keilah local y la Keilah mundial. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. Shalom Agina Hayot. Hasta pronto.